Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Les vamos a dar una pequeña explicación de cómo es que funciona nuestro programa, que es Automata. Por ejemplo, en la cerradura de clic podemos ver que podemos definir un alfabeto. Por ejemplo, hagámoslo con los ejemplos básicos para que el video no sea tan largo y también ustedes experimenten o se encaminen a experimentar con nuestra aplicación. Por ejemplo, metemos el alfabeto B, C, el número de combinaciones. Por ejemplo, podemos meterle, no sé, 10, calcular clean, y aquí nos debería dar todas las producciones. Como ven, son bastantes, pero es funcional. Como pueden ver aquí, la observadora de clean nos da incluso el conjunto vacío, cosa que veremos en la cerradura positiva. Para hacerlo un poquito más pequeño, lo vamos a hacer con un número máximo de dos combinaciones. Y si se dan cuenta, no nos da la cerradura, no nos da más bien el conjunto vacío. Eso quiere decir que está perfecto y está bien. Para concatenar, tendremos que darle el alfabeto completo. Por ejemplo, D, E, F. El primer lenguaje sería A, B, C. El segundo lenguaje podemos ponerlo como D, E, F. Y su concatenación es básicamente la siguiente. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la potencia, tendremos que dar, no sé, un lenguaje. Por ejemplo, vamos a dar uno diferente que sea el que está en el ejemplo, que es este de aquí. A, B, BBA. Y la potencia pongámosla al cubo. Y como pueden ver, nos dan todas las potencias, bueno, el conjunto de potencia del lenguaje. También la reflexión la podemos calcular. También podemos calcular la unión de dos lenguajes. Asimismo, calcular la intersección. En este caso nos daría el conjunto vacío porque no hay elementos repetidos. Pero por ejemplo, si nosotros metiéramos de F, nos daría claramente la intersección. Si nosotros quisiéramos meter la diferencia, nos daría obviamente los elementos que no están repetidos. Bueno, eh, y una de las opciones más que nos tomó tiempo, pero es de las que más nos gustó, es automata, que es para definir un autómata. Por ejemplo, aquí podemos definir el alfabeto, definir los estados, el estado inicial y los estados de aceptación, que pueden ser uno o varios. Una cadena a validar, podemos definir las transiciones, por ejemplo, uno, 0, 1, 2, 1, 2. ¿Qué quiere decir esto? Que cero con el símbolo A va al estado uno, que cero con el símbolo B va a cero, que uno con el símbolo A va a uno, uno con el símbolo B va a 2, 2 con el símbolo A va a uno y 2 con el símbolo B va al estado 2. Podemos validar esta cadena para ver si es que llega al estado final. Como lo vemos, vemos que sí, porque sería cero con B se quedan cero. Después llega una A y pasa a uno. Y después B, cuando uno le metemos B, pasa a 2. Y las otras dos Bs que nos faltan, pues siempre se van a quedar en 2. Entonces se quedan en el estado final. Pero por ejemplo, si nosotros metiéramos una A, pasaría al estado uno. Entonces ahí ya no estaría en el estado terminal. Por ejemplo, nos lleva un error, como podemos ver. También podemos obtener la expresión regular eh, al estilo JFlap, al estilo regex automata, que esta es nuestra expresión regular propuesta. La diferencia es que es el algoritmo, ya que la de JFlap simplifica nada más los estados de medio, no el inicial ni el final, y la nuestra simplifica todos. También podemos visualizar el autómata. Una vez que visualizamos el autómata, nos da una imagen del autómata y nos dice aquí la nomenclatura que es cada color del autómata. Por ejemplo, los azules son estados iniciales, los naranjas estados de aceptación, los verdes iniciales de aceptación y los de color blanco son normales. Por ejemplo, otra opción que tenemos es a partir de una expresión regular como esta,
poder obtener el autómata. Si se dan cuenta, ahorita nos dará el gráfico para esta expresión regular. Como pueden ver, es la misma simbología y ya nos da los estados y sus transiciones. Algo que cabe recalcar es que siempre el símbolo perteneciente a la transición va a estar por debajo de la curva. Como pueden ver, aquí esta curva va hacia allá y su símbolo perteneciente sería A. Esta curva va para acá y su símbolo perteneciente sería B, para que no haya confusiones. Cuando esté este tipo de cosas, significa que puede ir con ambos símbolos a ese estado. Otra opción que tenemos es calcular o definir un automata pila. Aquí, para que se familiaricen, tenemos los estados, alfabeto de entrada, alfabeto pila, el estado inicial, el símbolo de pila, inicial de pila, los estados de aceptación y las transiciones. Para que se familiaricen un poco con la página, también precargamos unos ejemplos. Por ejemplo, aquí nos dice que apilar una A por cada A que encuentre. Aquí nos dice que va del estado 0, va a encontrar una A y también hay una Z en la pila y cosas de ese estilo. Después, esto también nos sirve para limpiar todo en caso de que queramos, pero por ejemplo, lo queremos precargar y en automático nos da la visualización del autómata. Como pueden ver, eh, aquí están las transiciones y la nomenclatura para cada transición. También otra cosa muy interesante que podemos hacer es probar cadenas. Por ejemplo, nos dice que es un ejemplo para tantas A como se puedan. Bueno, tantas A como la misma cantidad de Bs. Por ejemplo, si calculamos esto, nos debería decir y desarrollar el cómo se hizo y darnos una respuesta aceptada. Pero si nosotros quitamos una B, nos debería dar un error porque no hay la misma cantidad de A's que la misma cantidad de B's. Y así con la cantidad de A's que queramos, por ejemplo aquí son 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nos debería dar una cadena de aceptación con todas las operaciones que realizó. Y también podemos convertir ese automata pila a una gramática independiente, donde nos da el símbolo inicial, los símbolos terminales, los símbolos no terminales y las producciones para la gramática independiente, como podrán observar. También otra opción que tenemos, que es una opción muy cool, es máquinas de Turing, que también para familiarizarte con ella, tiene ejemplos precargados, como podrás ver. Una cuestión aquí es que también te explica, te da unas instrucciones de cómo es que debes meter las transiciones. Por ejemplo, el estado, lo que va a leer, después el estado nuevo al que va a llegar, lo que va a escribir en el estado y hacia dónde se va a mover, si hacia la derecha, la izquierda o se va a quedar estático. Por ejemplo, si cargamos el mismo ejemplo que venimos cargando siempre, que es el de la misma cantidad de A's que la misma cantidad de B's, una vez aquí la posición del cabezal es importante porque es desde dónde va a comenzar. Por ejemplo, aquí si le ponemos 0 va a comenzar desde la posición 0, como pueden observar. Y podemos iniciar la simulación. Una vez que iniciamos la simulación, se despliega esta opción para poder ver paso a paso. Aquí arriba dice paso 0, estado inicial. Y conforme vayamos pasando los estados, si se dan cuenta, va cambiando esto. Nos da la información sobre la transición del paso actual y qué acciones y qué operaciones está realizando. Otra cosa es la nomenclatura del grafo. Como podemos ver, el estado actual son los que se pintan de amarillo. El estado azul siempre va a ser el inicial y el estado final siempre va a ser de color verde. Y los estados blancos o grises son los estados normales. La transición azul es la transición que toma en este caso nuestro programa para la visualización y para la simulación del automata. Y las otras flechas de color rojo son los posibles caminos que también podrías tomar para llegar a dicha aceptación de la cadena. Como pueden ver, esta va cambiando dependiendo del paso en el que estemos
y va recomendando nuevas rutas para poder llegar a el estado deseado, que es el estado final. Como podemos ver también en esta parte, va realizando las operaciones que por cada A que encuentre verifica que haya una B. Para cada X, bueno, y va poniendo una X cuando encuentra una A y una Y. Entonces al final verifica que ya se haya vaciado la pila. Disculpen, eso es un error por la batería. Pero, disculpen, eso fue por la batería. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos cargarle un ejemplo como este, en el que no hay una cantidad de As y no hay la misma cantidad de As que la misma cantidad de Bs, nos debería incluso aquí abajo decir que la cadena es rechazada. Perfecto, se comprueba que la cadena es rechazada. Entonces podemos seguir los pasos. Y una vez que los pasos se hayan terminado, como por ejemplo aquí comprobó que para esta X ya no hay un estado, ya no hay una B que satisfaga o satisface la este, necesidad de que haya la misma cantidad de A's que la misma cantidad de B's, los siguientes pasos ya nos llevarían a no cumplir con que llegue al estado final. Y como ven, nos dice que la cadena fue rechazada. Bueno, eso fue todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado y les haya quedado un poco claro el cómo es que funciona nuestra aplicación. Y en caso de que no, no se preocupen, pueden dejarlo en un comentario o pueden dejarnos sus dudas y con gusto se las podemos resolver. Gracias.